El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Sí, Dios, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. No hay nadie, Señor, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, dile, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios quien descendió desde su trono para llevarnos de sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy, dile, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Decimos al Señor la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Al Señor la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el
Vamos a orar para que el Señor nos dé su discernimiento, su sabiduría. Y bendecimos su palabra esta mañana, la poderosa palabra de vida. Señor, gracias por ella. Gracias porque no nos dejaste, Señor, desamparados, Señor. Nos dejaste a tu hermoso Espíritu Santo, Señor, y la promesa, Señor, de acompañarnos todos los días, Señor, hasta el final de los tiempos, Padre. Y gracias también por tu palabra, Señor, que es luz, es dirección para nuestra vida, Señor. Es sustento, Señor, para los momentos complicados, Señor, y es gozo, Señor, para la vida, Padre. Gracias por ella, Señor. Dispone esta mañana todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro espíritu, para recibir, Señor, como buena tierra, Señor, esta palabra, Padre, y que sea bendición para nuestras vidas y para todo aquel, Señor, que escuche esta palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a ir a la Biblia rapidito, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Y vamos a leer una historia con ciertas curiosidades que encuentro en ella, muy interesantes para nosotros. Mateo capítulo 17, verso 24. Dice: cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro. Y la pregunta que le hicieron fue esta: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero. Perdón, me adelanté. Después de esta pregunta, ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó inmediatamente: sí lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. En otras versiones dice: ¿a quiénes cobran los reyes el tributo? ¿A los de su casa o a los extraños? Y la respuesta es: a los extraños. Entonces Jesús dijo: entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, ponga atención a este punto, para que estos cobradores no se enojen. Fíjese la causa por la cual Jesús está actuando, para evitar que alguien se enoje. Ve al mar y echa tu anzuelo. Ábrele la boca al primer pez que saques, y ahí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga por mí y lo tuyo. Amén. Ahí termina esa historia. Ejemplos, ahí está el título de la prédica del día de hoy: una moneda en la boca de un pez. Y pues hay tantas reflexiones que podemos sacar de ellas, pero yo quiero darle un poquito de contexto a esto y ver de qué se trata. Dice: cuando Pedro es cuestionado por las personas encargadas de cobrar el tributo o el impuesto, bueno, pero quiero explicarle de qué se trataba esto. A todos los israelitas se les cobraba un tributo anual para la manutención del templo, para sostener el templo. ¿Quiénes estaban obligados o quiénes se decía que debían de pagar este impuesto? Eran los varones mayores de 20 años. Todo varón mayor de 20 años tenía que pagar ese tributo, o debía pagarlo. Bueno, pues en ese tiempo el Señor y sus discípulos llegaron a ese lugar, y no sé, algunos comentarios bíblicos dicen que no se sabe si no se animaron a preguntarle directamente a Jesús, pero fueron con Pedro y le dijeron: ¿no paga tu maestro el impuesto? Sí lo paga, dijo. Déjeme decirle algo: para ese tiempo ya no era obligatorio pagar el impuesto, era a consideración de cada quien. Lo que sí resaltaban mucho es que estabas en pecado cuando no lo pagabas, según los comentarios bíblicos, pero no era obligatorio. Pero llegó hasta donde estaba Jesús
en la historia que leímos, el maestro ya sabía lo que había pasado. Conociendo lo sucedido y la respuesta que había Pedro dado, pues en cuanto lo vio llegar, le dijo: a ver, Pedro, ven para acá. Y yo creo que lo mandó llamar tal vez con la intención de hacerlo reflexionar en lo que había sucedido, pero también para enseñarles algo, y enseñarles a su vez a todos y a nosotros algunas lecciones a través de esta historia. Y le dice: Pedro, ¿tú qué opinas? ¿A quién se le debe de cobrar el impuesto? ¿O a quién cobran los reyes el impuesto? ¿A su familia o a los extraños? Pues la respuesta ya la conocemos, ¿no? Y es obvia. Aquí vemos algo que se podía considerar de cierta manera injusta, y es lo que Jesús le hace reflexionar a Pedro. Dice: ¿por qué le han de cobrar a aquel que todo le fue dispuesto para él? Dice la palabra de Dios: porque todo fue hecho por él. Mas sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Le dijo: ve y paga, por ti, por mí y por ti. Conocemos el final de la historia, cómo de una manera increíble el Señor, Pedro obtiene la moneda, el recurso pues para ir a pagar por eso a lo cual se había comprometido. Y cuando vemos esta historia, pues la podemos tomar simplemente como otra manifestación más del poder de Dios, del poder de Cristo sobre la tierra. Esas señales que nosotros conocemos como milagros, que Él vino y que daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios, las podemos tomar así, pero yo creo que hay muchas enseñanzas en esto. Últimamente me he dado cuenta que una pequeña porción de la palabra de Dios tiene tantas enseñanzas para nuestra vida, pero es necesario escudriñar las Escrituras, meditar en ellas para encontrar esas enseñanzas. Pero yo quiero compartirles algunas de ellas que yo creo que son poderosas enseñanzas para aquellos que hemos decidido vivir por la fe en Dios, y especialmente en un mundo lleno de injusticias. Y yo quiero hablarte de eso este día. Y la primera lección que nos enseña, que yo creo que nos enseña, es que hay situaciones injustas en la vida, que aún, como decía, hay situaciones en la vida que aún cuando son injustas, es mejor pagarlas que pelearlas. Ponga atención a lo que dice aquí. Dice: pero evita las discusiones tontas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés son cosas inútiles y sin sentido. Fíjese cómo Dios cómo en su palabra se encargó de hacernos ver esto, ¿no? Pero vea cómo dice esa versión: pero evita las cuestiones necias. Aquí decía discusiones tontas y genealogías, y dice: e incluso no tiene sentido ni siquiera pelear por las cosas que están en la palabra de Dios. Dice ahí: y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, o sea, pasajeras, y no te van a traer nada bueno para tu vida. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Para que no se enojen esto, ve y págales, Pedro. Fíjese qué lección nos está dando. Y cuántas veces nosotros a veces enfrentamos una cosa injusta y preferimos pelear por ellas. ¿Qué dice la palabra en 2 de Timoteo 2:23? En la versión Dios habla hoy dice: no hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas, dice la palabra de Dios. Terminan en peleas, sabiendo que engendran, dice, contiendas. ¿Para qué? Dice Proverbios 23, dice: es honra para el hombre evitar las discusiones,
Pero cualquier necio, dice, se envolverá, se enredará en ellas. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos invita a mostrar madurez ante estas cosas. Porque cuando nosotros no aprendemos a evitar todo ese tipo de cosas, pues estamos mostrando falta de sabiduría, pero una cosa muy especial también, falta de fe. Cuando leemos Proverbios 26:4 en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: responder a las tonterías del bruto es parecerse a él. Pero ¿por qué les estoy citando estos versículos? ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque yo he caído en todas esas cosas y no me ha traído ningún beneficio. Aunque gane una discusión, no me ha traído nada que me haga sentir bien. Porque si solamente pensara como los hombres, yo diría: pues gané. Pero cuando hay una vocecita que te está invitando a actuar de una manera diferente, como el Señor Jesús nos vino a enseñar, dices tú: no ganaste nada. La segunda cosa que nos puede enseñar en esta breve historia el Señor Jesús para nuestra vida es humildad. Muchas de esas discusiones, hermanos, nos cuesta pasarlas por alto. Nos cuesta decir: sí, está bien, tú ganaste. Pero sabe una cosa, no por lo que nos pueda costar, hablando en términos materiales. Muchas veces no las pasamos por alto. ¿Sabe por qué? Por orgullo. Jesús pudo haber dicho: ¿por qué voy a pagar si yo soy el Hijo de Dios? Tenía de qué orgullecerse, sentirse orgulloso. Pero dijo: ve, o sea, se da cuenta cómo él no tomó en cuenta si era justo o no era injusto. Dice: no me voy a desgastar por eso, ni tampoco el orgullo me va a hacer que yo caiga en eso mismo. Y le digo, muchas de las cosas a veces no es por lo que cuestan, es por orgullo. Es estar incapacitado para pasar por algo, poder pasar por algo insignificante. Les decía, algo de lo cual el Señor Jesús vino a enseñarnos: el pasar por alto la ofensa como algo fundamental para la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire, esto está muy tremendo. En la versión Traducción Lenguaje Actual dice: tengan la misma manera que tuvo Jesucristo, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Fíjese hasta dónde llegó esto. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Pero aquí viene lo bueno. Pero por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Fíjese qué tremenda lección nos enseña Jesús. Dice: renunciar a ese orgullo del que podemos ostentar. Es algo muy tremendo y es una lección muy importante para nuestra vida. Y sabe una cosa, yo siempre les he dicho, muchas veces cuando actuamos en obediencia con Dios, lo que a los ojos del hombre puede parecer pérdida, para nosotros es una ganancia. ¿Sabe por qué? Eso que dijo el Señor: se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pero dice, por eso el Señor le dio el reconocimiento más alto.
Y eso nos habla de que cuando nosotros en fe, en sabiduría, en madurez, aprendemos a pasar por alto esas cosas vanas, aprendemos a renunciar a nuestro orgullo, el Señor no nos va a dejar sin recompensa. El Señor dará algo para nosotros después de haber pasado esa prueba. Por eso yo quiero ir al último punto de este mensaje. Y es otra lección que nos enseña Jesús a través de esta historia. Y es una invitación para nuestra vida. Y es la invitación a creer en la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos en Él, pero no creemos en la justicia y actuamos de una manera indebida por nuestra cuenta. Y el Señor nos enseña en esta lección que aunque a veces podemos estar sufriendo cosas injustas, y el dejarlas pasar, dejar pasar esas cosas injustas, ya sea que tengan poca o mucha relevancia, llegar a padecer por circunstancias ajenas o sufrir por algún tiempo sin tener por qué, o por circunstancias de la vida, eso, hermanos, no significa que tenemos un Dios injusto. Hebreos capítulo 6, versículo 10. En la versión Dios habla hoy, dice: porque Dios es justo. Escuche bien lo que dice este versículo. Y no olvidará lo que ustedes han hecho. Cada vez que nosotros renunciamos a nuestro derecho por darle la gloria a Él, renunciamos a nuestro orgullo por la fe puesta en Él, Él no se olvida de esas cosas, dice la palabra de Dios. No olvidarán lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los pueblos, a los del pueblo santo, como aún dice, lo están haciendo. Esta invitación nos invita a reflexionar en que Dios siempre tenemos un Dios justo. No importa que aunque a veces pasemos por cosas difíciles. Colosenses 3:25 dice, mira, aquí lo dice bien claro: si alguien hace algo indebido contra nosotros, ¿se quedará Dios con las manos cruzadas? Claro que no. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, dice, porque Dios juzga imparcialmente. ¿Y qué le contestó el Señor a Pablo en su ruego? Fíjese, me gusta mucho esta versión, porque dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Cuando estés enfrentando una circunstancia como esa, todo lo que necesitas, lo único que necesitas, dice, es mi amor. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Entonces dijo Pablo: así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que el Señor nos invita a eso. Esa fue la enseñanza que Jesús vino a traernos a nuestra vida. Fue el mensaje principal para nosotros. Y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando el Señor dijo: cuando alguien te dé una cachetada, pues ponle la otra. A eso se estaba refiriendo el Señor. Si alguien te pide la túnica, pues dale la capa. Si alguien te pide llevar su carga por 1 milla, llévala 2. Y es esa actitud, ese sentido de la vida sabio, de mucha sabiduría, de mucho discernimiento, de aprender a pelear solamente por aquellas cosas que verdaderamente valen la pena, como nuestra salvación. Por eso dice la Escritura de Dios: cuiden su salvación. ¿Con qué dice? Con temor y temblor. Eso sí vale la pena luchar por ella. Eso sí es merecedor de hacer el esfuerzo. Imagínese a Pedro pensando, sabemos que él era pescador, ¿verdad? Diciendo:
¿Cómo que voy a sacar una moneda de la boca de un pez? Es algo que no tiene sentido. Y muchas veces para nosotros pensamos, ¿qué sentido puede tener pasar por algo injusto o pasar por algo ajeno, tener que padecer por algo ajeno a mí? ¿Qué sentido puede tener para nuestra vida? No le encuentro sentido. Pero Dios no se queda con nada, dice la palabra de Dios. Todo lo que hagamos en su nombre, Él no lo deja sin pago. Y sabe una cosa, aunque hayamos llegado al punto de una situación mala, dice, yo creo que lo que el Señor le estaba enseñando a Pedro era que, mira Pedro, esto no tenemos por qué hacerlo, es injusto. Pero no quiero caer en discusiones sin sentido. No quiero hacer alarde de mi orgullo. Pero déjame decirte, aunque es injusto, el Señor proveerá para esa injusticia. Él va a proveer. Por eso, aunque parecía algo irracional, algo improbable, pues es como el Señor le estaba mostrando a Pedro, por fe. Es mejor, como decíamos al principio, hay cosas, situaciones en la vida que es mejor pagarlas, dejarlas pasar, que pelearlas. ¿Recuerdan que leíamos la semana pasada el versículo que decía que Dios prometió proporcionar la salida para cada prueba? ¿Se acuerdan que leíamos eso? Quiero que leamos por último Romanos capítulo 10, verso 11. Y quiero decirte que a veces lo injusto no necesariamente viene de una persona o aquellas cosas que nosotros consideramos injustas. Muchas de esas cosas provienen de la vida misma. A veces nosotros podemos sentir que no hemos sido afortunados, que tenemos mala suerte, tantos pensamientos de ese tipo que podemos tener. Pero como te digo, la promesa de Dios es que ante todas esas pruebas, dice, Él no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, y proveerá juntamente con ellos la salida, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Romanos 10, capítulo 11, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda, dice la palabra de Dios. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Amén. Como vemos, esta palabra es muy breve, este pasaje en el que basamos estas enseñanzas, pero yo los invito a que mediten en ello y que analicemos nuestra vida y decir cuántas veces nos desgastamos o mermamos lo más valioso de nuestra vida por cosas así sin sentido. Cuántas veces el orgullo no nos permite restaurar alguna relación importante, alguna cosa. Por eso dice lo que leíamos en Proverbios 23, es honra para el hombre evitar discusiones. Es honra para el hombre. A veces pelear por algo. Claro que si lo que es tuyo tienes el derecho de ir a reclamarlo, yo no estoy diciendo que no, pero tú tienes que poner en una balanza. No, pues lo puedo pelear, no va a pasar alguna cosa legal, no sé, pero si hay algo que te va a traer muchos conflictos para tu vida, pues mejor no lo pelees, mejor espera en el Señor. Él no deja
que ninguna injusticia sea permanente para nosotros en nuestra vida. Amén.